Comencemos, ¿no? Me parece que hoy tenemos una clase, creo que va a ser interesante para todos, porque vamos a hablar de aspectos que son un poquito generales, pero también interesantes, que a todo el mundo le llama la atención cuando habla de leyes, que tiene que ver con los aspectos laborales, ¿no? Los aspectos sociales y qué hacen a la relación o vinculación entre una empresa, entre un empleador y su empleado. Nosotros vamos a analizarla desde el ámbito de la relación. He destacado, como es una clase, como esta es una clase muy genérica, he destacado algunos puntos que yo considero que son interesantes de ver, que hacen a un panorama genérico de la relación laboral, para empezar. Voy a avanzar, podríamos decir, todo en paquete, y después procedemos con las preguntas que tengan, porque muchas veces este tipo de temáticas hace que surjan varios interrogantes, y para eso estamos hoy día, tratar de tener una clase dinámica con mucha interacción, y de la misma forma poder avanzar todo el contenido de la misma, ¿ya? De todos modos, la presentación se la he pasado, la tienen, y adicionalmente un texto para aquellos que tengan la intención de ahondar un poquito más sobre temas de seguridad social, es decir, básicamente temas de salud y temas de jubilación. Es antiguo el texto, pero es un pantallazo general bastante interesante, introductorio a esa materia. Así que si alguien quiere indagar, les he pasado el pequeño... En realidad no es un libro, es un conjunto de monografías, pero tiene cosas muy, muy interesantes de ver a mi humilde modo de analizar el tema. Bien, comencemos entonces, chicos. Cuando los abogados hablamos de trabajo, de la relación laboral, de lo que estamos hablando específicamente en materia de ley es de una norma conocida como la Ley General del Trabajo, ¿ya? Y sus decretos. A diferencia de otras leyes o de otras normativas, por alguna razón no sabría decirles a qué obedece propiamente. Lamentablemente la Ley General del Trabajo está más cercana a cumplir 100 años que a ser de nueva difusión. Es de la década de 1940 esa ley, para que tengan una idea, es antiguísima. Tiene muchísimas modificaciones en el contenido, en la forma. Entonces, aquí se hace una abstracción, hay algunas cosas que tienen innovaciones, modificaciones, reformas de todo tipo. Realmente los abogados decimos que esta normativa es muy dispersa desde el punto de vista de su vigencia, pero bueno, acá tenemos un compendio de lo que está vigente, no solamente de la Ley General del Trabajo, sino de normativa conexa. Lo primero que debemos decir es, habitualmente nosotros sabemos que hay una ley aplicable, aplicable a la relación de trabajo. Entonces, debemos decir que el ámbito de aplicación de esta ley incluye todas las actividades en las que se puedan determinar derechos y obligaciones emergentes de una relación laboral, emergentes de un trabajo prestado. Sin embargo, también es importante mencionar por defecto qué no se encuentra incluido dentro de esto, es decir, las exclusiones. Primero, todo lo que es el concepto de servidor público, básicamente no están en este régimen los empleados públicos. Si ustedes han trabajado alguna vez en el Estado o para una entidad estatal, se han debido dar cuenta que su relación laboral no estaba regida por la Ley General del Trabajo, sino, por ejemplo, en ese caso, por el Estatuto del Funcionario Del Público. funcionario público. Exactamente. Los servidores públicos, por ende, de cualquier entidad, grado o naturaleza a la que pertenezcan, no están inmersos bajo la ley o la relación laboral propiamente dicha, sino bajo el estatuto. El magisterio público tampoco se encuentra regido bajo la Ley General de Trabajo. El régimen de policía nacional, las Fuerzas Armadas y también el órgano judicial se encuentran excluidos. Y de igual forma, ustedes ven al final de la presentación una llamadita que hace referencia a los contratos civiles. Esta es una primera e importante mención. Cuando la relación está basada en una contratación de tipo civil, es decir, no laboral propiamente, bajo el contrato de obra, que se conoce de acuerdo al Código Civil, también queda excluido de esto. Si tienen dudas sobre este tema, como les digo, tengan un poquito de paciencia, y al final de justamente la materia laboral,
retomamos lo que ustedes necesiten. Por lo menos ahora tratemos de establecer estas bases, ¿ya? Porque, bueno, por lo menos es mi idea. Deben haber muchos comentarios, dudas, preguntas. Siempre pasa esto en una clase introductoria sobre materia laboral y sobre todo que es tan cargada como la del día de hoy. Bien, vamos a destacar algunos conceptos. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar siempre del tema de qué o cuáles son los beneficios sociales que protegen al trabajador. Sobre todo se aplican los beneficios sociales cuando la relación laboral termina, ya cuando se extingue, cuando me despiden o cuando renuncio. Y son dos, ¿no? El desahucio, que es una especie o un pago por indemnización efectuado por el empleador, efectuado por la falta de un preaviso de despido de 90 días y cuando fuera retirado el empleado obrero con una causal que fuese ajena a su voluntad. Sobre eso hay que hacer una pequeña llamada, chicos, porque efectivamente el desahucio está en tela de juicio en este momento por el hecho de que ha habido una normativa posterior que impide el despido sin causal justificada por parte del empleador. Sin embargo, todavía se aplica en caso de que exista acuerdo con el trabajador de alguna forma, ¿ya? Eso es importante mencionar. La indemnización por tiempo de servicios es una cosa distinta al desahucio, generalmente se confunden, pero es algo distinto y es el pago en dinero que es realizado en favor del trabajador, se calcula por un pago por año de trabajo o por año de antigüedad y esto se paga a momento de terminar la relación laboral cuando existe una desvinculación. Habitualmente, y antes, cuando surgió esta normativa en un primer momento, era el famoso quinquenio, no sé si ustedes se acuerdan o si alguna vez han escuchado de esto, que se pagaba específicamente y solamente surgía este derecho cuando una persona cumplía 5 años dentro de su trabajo. Actualmente la indemnización de por tiempo de servicios se paga incluso cuando la antigüedad pueda ser menor un año, ¿ya? Con una excepción muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. No se va a pagar la indemnización en caso de terminación de la relación laboral dentro del periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Básicamente es ese tiempo de 90 días desde que comienza nuestra relación laboral en la que nosotros estamos sujetos a esta instancia en la cual no se ha consolidado todavía la relación laboral desde el punto de vista de que tiene el trabajador dentro de estos 90 días, el empleador, toda la libertad dentro de estos 90 días de retirarnos sin necesidad de alegar una justa causa sobre el particular. Por eso específicamente se llama periodo de prueba como tal. ¿Ya? Todos los aspectos que a ustedes les llame la atención, quieran hacer anotaciones y demás, váyanlos anotando si quieren en un papelito o donde quieran y después retomamos ya con las preguntas que tuvieran. ¿Ok? Beneficios sociales. La relación laboral. Esto es muy importante, es parte de una de las preguntas que hacen al contrato de trabajo porque muchas veces se toma como que cualquier relación obrero-patronal o cualquier relación de dependencia fuera una relación laboral. Y en realidad, para que se configure el concepto de relación laboral bajo la estructura del contrato de trabajo en el amparo de la Ley General del Trabajo, tienen que cumplirse estas 5, podríamos decir, condicionantes. Primero, prestación personal del servicio. Eso significa que la relación laboral únicamente se presta entre personas naturales. No hay relación laboral con personas jurídicas desde el punto de vista del trabajador, obviamente, no de quien nos contrata. Si yo realizo mi trabajo desde el punto de vista personal, puede ser una relación laboral. Primera condición. Segunda condición, la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. Lo que significa es que yo estoy bajo el mando y las instrucciones de una persona que me ha contratado. Esta persona es la que dicta las diferentes directrices de cómo voy a realizar el trabajo. Por eso se habla de dependencia, porque mi ingreso, mi pago y absolutamente todo mi trabajo está en relación a alguien del cual yo dependo. La subordinación tiene que ver con esa escala de jerarquía que existe entre quien me contrata y el trabajo que yo desempeño, ¿ya? Entonces, para que exista relación laboral, muy importante también, una relación de dependencia y subordinación. Después, un concepto que es prestación del trabajo por cuenta ajena. Esto significa que todo lo que yo realizo, todos los efectos del trabajo
podríamos decir, de las condicionantes y el éxito e incluso el fracaso de lo que yo realizo no va a repercutir directamente en mi persona, sino en ese tercero que se llama empleador o que se llama el patrono que me ha contratado como tal. Cuarto, naturalmente, una de las cosas que es más importante, que tiene que ver con la percepción de un determinado salario o una remuneración. La remuneración tiene diferentes características, por si acaso, chicos. Específicamente, hay muchas formas de pagar. Por ejemplo, cuando es una relación de obrero, específicamente lo que se conoce como obrero, el pago es puede ser por jornada. Existen pagos que son semanales, de acuerdo a la relación laboral, también quincenales y finalmente los mensuales. O en los casos en los que es permitido, también se considera dentro de la remuneración todo el tema del pago en especie o de bienes en especie. Cuando hablamos de bienes en especie, de lo que estamos hablando, de lo que queremos decir específicamente es que nos están pagando dentro de una forma distinta a la percepción de dinero. Y por último, necesariamente una concurrencia cotidiana a las instalaciones del empleador. Este concepto va necesariamente a ser modificado por las leyes de teletrabajo o por la normativa que hace al trabajo a distancia, pero se supone que en un primer momento esta concurrencia cotidiana implicaba, por ejemplo, también el tema de los horarios de trabajo. Cuando ustedes suscriben un contrato de trabajo, saben que la jornada laboral, que es de 48 horas, por ejemplo, está establecida en función a un horario que nosotros deberíamos cumplir dentro de la oficina o la sede donde desempeñamos ese trabajo, ¿ya? Entonces, esa es la relación laboral. Prestación personal de un servicio, es decir, algo que yo hago como persona natural, dependencia y subordinación a las órdenes que me da el empleador. El trabajo que yo lo realizo es por mandato ajeno, es decir, lo hago en favor de un tercero, me pagan por eso y finalmente una determinada asistencia que yo debería realizar de forma continua y cotidiana a las instalaciones físicas de la empresa, con la salvedad esta que les he mencionado, ¿no? La necesaria modificación de lo que ahora se va a entender por teletrabajo o como es su término en inglés, el home office. Bien, seguimos. Si es que no me vuelve a votar. Otro tema muy importante, chicos, y que está actualizado en función a lo que nos dice el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o 9 de su decreto reglamentario, tiene que ver con las causales de despido que han ido siendo modificadas. Por si acaso, más allá de de toda la información que uno va recibiendo, que uno va percibiendo, que se va teniendo, que realmente a veces es muy genérica, todavía las causales de despido están plenamente vigentes y son totalmente válidas. Es decir, que si alguna de estas 6 causales se produce dentro de lo que es el ámbito de la relación laboral que yo sostengo con mi empleador, entonces perfectamente al empresario, al dueño de la empresa, le está facultado concluir y terminar la relación laboral. Entonces, hay un par de causales más que son muy extrañas y muy propias de ciertos trabajos, así que solamente se han destacado las que figuran en la ley específicamente. Primera causal, el perjuicio material causado con intención a los instrumentos de trabajo, ¿no? Cualquier acción de hecho, es decir, física, que yo realice contra los instrumentos de trabajo que se me han otorgado para efectuar mi función, entonces se configura como una causal mediante la cual me pueden despedir. La revelación de secretos industriales es una segunda. Hace también este tema de la revelación de secretos industriales a otra temática, por si acaso, que tiene que ver con materia penal. Es decir, que este tipo de acto no solamente implica la posibilidad de que me cesen de la empresa, sino también una sanción incluso mayor. La tercera causal son las omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. Cualquier accidente de trabajo, por ejemplo, que yo cause dentro de mi ámbito laboral, es una causal de retiro y despido inmediato de mi persona. Esta causal no es nueva, sino está modificada conforme a lo que decía el texto original de la Ley General del Trabajo, y es la inasistencia injustificada por más de 3 días consecutivos o de más de 6 días en el curso de un mes. Si yo dejo de asistir, no presento la respectiva baja, y no justifico
la causal por la cual estoy dejando de asistir de forma física, ¿se acuerdan que era uno de los puntos importantes? Entonces se configura también el inciso 4 una causal de despido por parte del empleador. El incumplimiento total o parcial del convenio, esta es la causal más amplia que vamos a encontrar. Nosotros cuando empezamos una relación laboral, por ejemplo, tenemos un contrato en el que están establecidas nuestras diferentes obligaciones que nos reatan dentro de la relación laboral y las cuales deberíamos observar y cumplir. Cuando existe una vulneración a las obligaciones que yo tengo como trabajador, también activamos la posibilidad de que nuestro empleador nos retire sin necesidad de otra justificación. Y por último, la causal de robo o hurto por el trabajador. Esta es una causal que parece muy sencilla, pero no nos olvidemos una cosa. Hay una regla o un principio que se aplica en materia jurídica que tiene que ver con la cosa juzgada, se llama. Es decir, que yo no puedo establecer la veracidad de un hecho hasta que tenga una sentencia en mi favor. Dicho de otra forma, digamos que yo, en términos vulgares, he pescado a uno de mis trabajadores robándome, no lo puedo despedir de forma inmediata, voy a tener que, lógicamente, proceder con su retiro, pero necesariamente tengo que iniciar la persecución, se dice penal, es decir, iniciar el juicio penal para que esta causal se pueda configurar de forma efectiva. Simplemente, y en la actualidad, estas son las únicas condiciones mediante las cuales un trabajador puede ser cesado de su cargo o puede considerarse terminada la relación laboral. Bien, todas las causales, todas estas cuestiones, como les digo, vamos a verlas probablemente con más detalle a medida que vayan surgiendo sus dudas y sus preguntas. ¿Qué es el contrato de trabajo? ¿Ya? Porque es muy importante. Primero, es un acuerdo de voluntades y como ven, puede ser tácito o expreso entre un empleador y un trabajador. Puede ser celebrado, muy importante, de forma verbal o de forma escrita y puede estar sujeto a modalidades. Por ejemplo, tenemos el contrato de obra laboral o tenemos el contrato a plazo fijo, por ejemplo, en el que implica que me van a contratar por un tiempo determinado, vencido este tiempo va a terminar la relación laboral, mediante el cual, o en este trabajo, uno se obliga a trabajar a cambio de una remuneración en condiciones de subordinación. Como ustedes pueden ver y se puede interpretar de esta conceptualización que yo les estoy dando, que es bastante genérica, tenemos que decantar automáticamente a lo primero que vimos, que tiene que ver con los caracteres de la relación laboral. Es muy importante entender, chicos, que no existe ninguna ilegalidad, y a veces eso confunde muchas oportunidades, el hecho de no contar con un trabajo firmado. O, por ejemplo, otra irregularidad u otro problema que se presenta es que nosotros empezamos a trabajar y no nos entregan un contrato de trabajo de forma oportuna. En este tema no existe ningún problema, ninguna vulneración, ningún incumplimiento, ni por parte del trabajador y tampoco por parte del empleador, toda vez que está previsto que el contrato sea verbal. Desde el punto de vista de los empresarios, se le escapa muchísimo a esta figura porque el contrato verbal hace que absolutamente todas las cuestiones estén reglamentadas y amparadas en las leyes laborales vigentes. Sin embargo, cada vez más esto carece casi de absoluta relevancia porque muchas de las, podríamos decir, limitantes, condicionantes que se establecían en los contratos de trabajo, que nosotros debemos llevar, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo a inscribir, ya no tienen ninguna relevancia toda vez que son observadas por el Ministerio de Trabajo en su instancia administrativa, que es la Inspectoría del Trabajo. Cuando nosotros nos vamos del trabajo, cuando nos cesan o cuando nosotros renunciamos, corresponde el pago de los últimos beneficios sociales, que son a los que hicimos referencia, se acordarán hace unos minutos, y nos deben pagar lo que se conoce vulgarmente con el término finiquito, ¿ya? ¿Qué es un finiquito? Como ustedes lo pueden ver, es un remate de cuentas, una certificación, en el que se realiza básicamente un cálculo matemático, ¿ya? Un cálculo matemático en el que se establecen específicamente la relación laboral, las características de la relación laboral, es decir, el tiempo de servicio. También se tiene que establecer cuál ha sido la causal que ha activado la terminación de la relación laboral. Por lo general, o la más frecuente, tiene que ver con la renuncia del trabajador en la actualidad.
se hace un cálculo matemático en base a al salario promedio que yo he recibido. Este tema del salario promedio es sumamente importante porque como salario promedio nosotros no debemos interpretar únicamente el haber básico que recibimos, sino cualquier otra contraprestación que en carácter de pago nosotros percibamos por parte de la empresa. Ejemplo, algún tipo de bono de productividad, algún tipo de bono por ventas que hayamos realizado, cualquier contraprestación se va a sumar al detalle del salario promedio. Y finalmente, cualquier otro derecho que esté consignado producto de la desvinculación. Por ejemplo, si la desvinculación se produjera dentro de un periodo de natalidad, por ejemplo, también el finiquito tiene que estar considerando el pago de estas cuentas que podrían estar pendientes de saldo. Y algo muy importante también, el finiquito no se paga de forma negociada, el finiquito no se paga en cuotas, el finiquito no es algo que está sujeto a la vinculación de las partes. Dentro de la pregunta del foro, hablábamos de una relación laboral sometida al concepto de orden público. Tengan eso como una llamadita, porque es algo sobre lo que nosotros vamos a hablar, ¿ya? Entonces, necesariamente este pago debe realizarse dentro de los 15 días calendario de producir la desvinculación. ¿Y qué es lo que pasa si no me pagan después del día 15? También lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, hasta ahí tenemos los conceptos fundamentales del contrato de trabajo y de las leyes laborales. Así que empiezo, porque me imagino que habrán bastantes participaciones de ustedes y quiero darles el tiempo para que podamos entender todo lo que se decanta dentro de la normativa laboral. Así que dejo de hablar tanto, que saben que no me gusta monopolizar yo solo la conversación, me gusta compartir con ustedes, así que podemos comenzar, chicos. Ya tenemos las cartas en la mesa sobre estos temas y seguramente vamos a ver varias cuestiones acá. Salvo que me equivoque y no haya nada, ¿no? Doctor, una consulta primero. Quería consultar por qué a los funcionarios públicos no se los incluye en la Ley General del Trabajo. Ya. El por qué no te lo puedo contestar desde el punto de vista de la justificación jurídica. A mí también me parece una injusticia, ¿ya? Me parece que es una relación muy desigual la que tiene el funcionario público o empleado público. Hay varias causales, fundamentalmente tenemos que ver que tiene relación con una cuestión política, ¿ya? La cuestión política sabemos todos que el Estado, más allá de la institucionalidad que le quiera dar, el tema de los funcionarios de carrera administrativa y todas esas consideraciones son meras banalidades. Básicamente les sirve a los partidos políticos para ir cambiando su gente a medida que van rotando dentro de los espacios de poder. Lamentablemente eso es lo que pasa. Ellos han establecido, o el Estado establece, una norma específica que es el Estatuto del Funcionario Público, que fija todas estas condiciones, una supuesta o pretendida estabilidad laboral, una carrera administrativa, como se le llama, pero la verdad es que todo esto podríamos decir que el peor empleador en este momento es el Estado, porque, por ejemplo, si un día no le caes bien a tu ministro de área, te mete un lindo memorándum de retiro, y eso sería, ¿no? Y es totalmente cierto. La vida del funcionario público es estar en todo momento con su informe de cierre de actividades permanentemente actualizado. Perfecto. Gracias, doctor. Provecho, Luis. Doctor, buenas noches. Hola, Esther. Va a disculpar, me retrasé un poquito. La Adelante, siguiente ¿verdad? consulta va relacionado con la consulta de Luis. Es que en algunas instituciones, por ejemplo, hacen un contrato, ¿no? Te entregan un contrato eventual por un año. Y sí, muchas veces, bueno, en caso de que seas funcionario, no concluyes tu contrato laboral y te dan tu memorándum. ¿Eso hasta qué punto es una garantía? Me has hecho dos preguntas distintas. No, digamos. Sí. A ver, para empezar, en el Estado, si bien no es propiamente lo de la materia, pero creo que es interesante tocarlo también, todos estos puntos.
El Estado tiene dos regímenes de contratación que son similares a los que existe también en la normativa laboral. Podríamos decir que el primer régimen es el de funcionario público. Para tú tener el estatus de funcionario público tienes que tener verdaderamente tu ítem, como se le dice, y tu memorándum de designación como funcionario. Esa podríamos decir que es una forma de relacionamiento y que hace a la aplicación del estatuto del funcionario público. La segunda característica, a la que tú haces referencia de los contratos anuales, está bajo el régimen de consultoría. Y generalmente hay dos tipos de consultoría dentro del Estado en este tipo de relacionamiento. Las consultorías por producto, en la cual a ti te contratan para que presentes un determinado producto, valga la redundancia. Por ejemplo, te contratan para la realización de un estudio de consultoría. Entonces, ese contrato fenece cuando tú has presentado ese trabajo final, ¿ya? Que puede ser un proyecto de ley, un análisis, lo que fuera, ¿ya? Y un segundo punto que se da como una especie de, podríamos decir, sustento a las necesidades actuales que vaya a tener una organización dentro de un régimen de administración pública y que va a ser temporal. Y esa es la consultoría en línea. Los consultores en línea son contratados y es un régimen muy similar a los funcionarios públicos porque no te contratan para que realices un producto determinado, sino para que cumplas una actividad específica, con horario determinado, exactamente con el mismo régimen. El por qué estas consultorías o este régimen contractual termina tan rápido, porque seguramente te tienes que fijar, no en todos los casos pasa de la misma forma, el contrato de consultoría en línea supone algunas causales que están siempre en favor del Estado, que te puede decir la MAE, en este caso, el momento que estime conveniente y a su simple criterio que decide concluir y prescindir de tus servicios profesionales. Entonces, están amparados en eso y simplemente les basta con activar la cláusula. Ya, sí, entonces un contrato dentro de una institución pública como contrato eventual no es una garantía, entonces, ¿no? En realidad, en el ejercicio de la función pública, desde todos los ámbitos de contratación, tanto la consultoría en línea, incluso el mismo y la pretendida estabilidad que tiene un ítem que te puedan entregar, no tiene ninguna garantía de estabilidad. Se ha tratado de hacer algo con los funcionarios de carrera. Acá no vamos a hablar de cuestiones políticas, pero evidentemente es algo totalmente claro que desde la nueva administración, llamémosle a cargo del gobierno del MAS, la función administrativa y la carrera administrativa, desde el punto de vista de esta estabilidad, ha desaparecido por completo. Ya, doctor, bueno, yo tengo varias consultas. Otra de las consultas es también el tema de la inamovilidad laboral por cuestiones de embarazos o niños, no sé, exactamente no sé hasta qué edad. Y bueno, ¿y esto aplica para los servidores públicos? Entiendo que sí. Esto, como te digo, no es parte de la materia de hoy. El estatuto yo no lo he preparado a cabalidad como debería, pero sí, la inamovilidad por efecto de maternidad tiene el respaldo también dentro del estatuto del funcionario público. No es el mismo régimen que el de la ley, pero sí tienes esa inamovilidad que se activa ya por efecto del estatuto, por si acaso. Pero si estás en un régimen de contratación civil, que es la consultoría por producto o en línea, no te protege ese régimen. Pasa exactamente lo mismo cuando estás contratada bajo relación civil en el ámbito privado. Ya. Gracias, doctor. ¿Qué más, chicos? Una consulta, doctor. ¿Existen en las consultorías en las empresas privadas? ¿Las de línea? Sí, existen. Básicamente, hay una especie de, podríamos decir, figura muy utilizada en este momento en la empresa privada o en el sector privado, porque la normativa laboral es sumamente restrictiva y sumamente favorable al trabajador, que hace que las empresas busquen diferentes formas de trabajo. Dos formas de trabajo muy aplicadas son justamente la de la consultoría,
para que tú realices una actividad determinada. Y también otra es el régimen de pasantías, que muchos de nosotros hemos debido sufrir al momento de del inicio de nuestra inserción en el ámbito laboral y que prácticamente hacen que se conforme una especie de trabajo gratuito, amparados en el hecho de que nos tenemos que capacitar y aprender, entre comillas, en cancha sobre nuestra profesión, ¿no? Y es algo permitido. Probablemente el régimen laboral es tan fuerte en contra del empleador que se ha difundido con mucha, podríamos decir, habitualidad el tema de la contratación civil. Ahora, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la normativa aplicable, encuentra poco sustento. ¿Por qué? Porque se dice, y esta es la norma que impera en materia laboral, que solamente podrían contratarte para un trabajo de contratación civil, es decir, fuera del ámbito laboral, para cuestiones que sean ajenas o extraordinarias a la actividad principal de la empresa. Y te doy un ejemplo. Si nosotros tenemos una empresa constructora, yo no puedo contratar albañiles bajo el régimen de contratación civil, por ejemplo. Debería contratarlos, si van a ser dependientes míos, bajo un régimen laboral. ¿Por qué? Porque la constructora, su principal función, ¿cuál es? Construir o realizar tareas de obra o ingeniería civil. Entonces, no podría esa empresa aducir que está contratando albañiles para tareas que no sean propias de su giro, ¿ya? Hay esa reglamentación. Que no se cumpla tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero eso es lo que te dice la norma. Un ejemplo de algo que sí entra, por ejemplo, dentro del régimen civil, tiene que ver con, por ejemplo, el tema de limpieza. Nosotros tenemos un banco y contratamos a una persona que se dedique a la limpieza de las instalaciones del banco, por ejemplo. Sabemos que la limpieza no es parte de las funciones o atribuciones permanentes dentro del banco, entonces muchas veces se utiliza un régimen de contratación. Actualmente mucho más de moda contratar específicamente una empresa de limpieza, pero, por ejemplo, esa es una característica de algo que no es propio del giro comercial o de la actividad comercial y que se utiliza como régimen de contratación civil, por ejemplo. ¿Tan poquitas preguntas? Doctor, nuevamente, Esther. Por favor, Esther, dale. Otra consulta, y tal vez ya lo he aclarado, pero como le dije, llegué un poquito tarde. El tema del tiempo de prueba, de los 3 meses, ¿me podría aclarar un poquito? El periodo de prueba y el tema del preaviso. Claro que no, sí. Si se aplica uno o ya no, por favor. Bien. A ver, el periodo de prueba es un tiempo que está establecido o que ha sido colocado en favor del empleador, ¿ya? Que es de 90 días, que te faculta como empleador a poder, entre comillas, poner a consideración tuya si estás conforme con el rendimiento de ese trabajador, si estás a gusto con la persona, finalmente si te cayó bien o no, ¿ya? Esto significa que dentro de hasta el día 89 es lo que se recomienda en la práctica, tú tienes para elegir si te vas a quedar con ese trabajador. Para aquellos que entren a trabajar, ya saben que los primeros 3 meses tienen que portarse muy bien, peinarse todos los días y hacer todos los deberes, porque pueden separarte en el momento que vean pertinente dentro de una relación laboral, ¿ya? Hay algunos casos en los que se ha discutido que este periodo de prueba no aplica para ciertas características. Sin embargo, mi consejo es, para evitarnos problemas, siempre el periodo de prueba está establecido. Es de las pocas garantías que tiene el empleador sobre un trabajador, porque una vez que pasaron ya los 3 meses, estás fregado si eres empleador. Por mucho que el trabajo no te agrade o que la persona no se comporte exactamente como quieras, te va a ser muy difícil terminar. Y el tema del preaviso sí es algo que me imaginé que íbamos a tomarlo con un poquito más de detalle. A ver, el preaviso era una garantía otorgada en favor de los trabajadores que establecía lo siguiente. La empresa te comunicaba que iba a terminar tu vinculación laboral con ellos
en los siguientes 90 días. Es decir, que te daba un plazo de 3 meses para que tú puedas buscar un nuevo empleo. Durante esos 3 meses te sigue pagando, sigue la relación laboral, pero sabes que vencidos esos 90 días, el trabajo o tu relación y finalmente el contrato de trabajo va a concluir, ¿ya? Sin embargo, yo considero, y eso es algo netamente personal, de forma totalmente atentatoria contra los derechos de las empresas, se ha derogado la norma que establecía la posibilidad del preaviso. Es decir, que hoy tú puedes oponerte a un preaviso, considerarlo como no establecido y continuar la relación laboral, y lo único que puede activar de forma obligatoria y necesaria son las causales de despido. Cuando hay causal de despido que se ha efectivizado dentro de la relación laboral, entonces el empleador no tiene que darte un preaviso. Ahora, todavía se puede considerar que el preaviso continúa vigente cuando hay acuerdo con el trabajador. Si le da el preaviso y el trabajador está de acuerdo en que la relación laboral vaya a continuar, vaya a terminar, entonces en ese caso todavía opera el preaviso. Una característica dentro del preaviso es que te tienen que dar 1 hora para que, dentro de tu jornada laboral, para que tú puedas iniciar la búsqueda o vayas a reuniones para conseguir un nuevo empleo, por ejemplo. Doctor, ¿le puedo hacer una otra consultita? Si no me preguntas si me puedes hacer, sí, para eso estamos hoy día. Sí. Quería consultarle si es que una empresa puede cambiar la forma de realizar sus pagos, los pagos a sus funcionarios, una vez que esto ya está establecido en el contrato. ¿Me puedes dar un ejemplo a qué te refieres con forma de pago? Claro, por ejemplo, antes recibía el 100% de forma directa y de ahí la empresa ha hecho que 70% sea directo y 30% va a ser variable. Eso se considera una reducción salarial, ¿ya? Ese variable es una reducción salarial y se considera como un despido indirecto. Entonces tú puedes ir, patalear ante el Ministerio de Trabajo en este caso y conseguir que eso no sea reconocido. Perfecto. Ahorita estamos hablando de lo que debiera ser. Antes de concluir la clase o antes de concluir este escenario, yo les voy a contar del tema de cómo muchas veces se presentan algunas cuestiones para que ustedes las comprendan también a cabalidad. Y también qué está pasando en tiempos de COVID, ¿no? Que es una cuestión importante a considerar en este año. Claro. Y el último, hay 2 tipos de pagos para el incentivo bono antigüedad, porque no todas las empresas pagan sobre los 3 mínimos, ¿no? Otras solo pagan sobre una. ¿Es eso correcto? No, el cálculo es un cálculo contable, propiamente, se escapa exactamente a la forma en la que la realizan, pero el cálculo sobre el bono de antigüedad está relacionado con tu haber total. Muchos hacen sobre un haber básico y eso es un problema, y no debería existir una variación de ese punto, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Obviamente algunos juegan, por ejemplo, como está bajo el haber, te empiezan a hacer como una especie de configuración mixta de lo que sería tu trabajo, y muchos de esos ingresos que perciben están bajo la figura de un bono, por ejemplo. Y claro, los bonos no configuran parte del haber básico y por ende tu bono de antigüedad termina siendo más bajo. Exacto. Perfecto. Gracias, doctor. No, por favor, cualquier duda o las que tengan, para eso estamos. Todavía no ha hablado Melissa, Ariel, Daniela, Vanessa, Jennifer. Doctor. Hola. Jennifer o Melissa. Con Melissa hemos hablado, pero del frío nada más. Doctor, haré mi consulta. Yo tengo una duda acerca del empleador. Por ejemplo, en los 3 meses de prueba, ¿el empleador está obligado o no a inscribir a sus empleados a la caja, pagar AFPs y, no sé, hasta en el ministerio? El régimen que te manda varía de acuerdo al lugar. Tenemos un serio problema en materia
corporativa o en materia empresarial en Bolivia, ¿ya? Primero voy a irles con la cantaleta y después voy a ir al punto. Bolivia está ubicado en el puesto 56, creo que fue la última vez que vi, dentro de los países que más difícil la tienen las empresas para poder hacer trámites. Por ejemplo, si tú vas a otro país, a un país un poquito más organizado, digamos un país escandinavo, tú abres tu empresa y automáticamente todas las instancias de control, de regulación, de revisión de tu relación laboral, de absolutamente todos los registros que necesitan, están unificados en un concepto que se llama ventanilla única, ¿ya? En cambio, en Bolivia, cuando tú quieres hacer empresa y quieres abrir una empresa, tienes que ir primero a Fondo Empresa, después impuestos, después a la Caja de Salud, después a la alcaldía para obtener tu licencia de funcionamiento, después tienes que inscribir a tus trabajadores en la AFP, y así según corresponda. Y si tienes que exportar, no te digo lo que tienes que sufrir, o si tienes una empresa de producción de alimentos, es otro tema, peor aún si tienes un laboratorio farmacéutico. Cada empresa y cada instancia realmente la tiene complicada desde el punto de vista de lo que debe hacer o de lo que puede hacer. Es complejo, pero yendo ya al punto, por ejemplo, las instancias de AFP y de caja establecen que tú tienes un plazo, si mal no recuerdo y si esto no ha sido modificado, que es dentro del mes de la relación laboral que se ha iniciado, tú tienes que haber procedido ya con el registro de tus trabajadores, y si no, la empresa tiene una sanción y una multa. Ya, gracias. Jennifer, ¿querías hablar? Sí, doctor. Un comentario acerca de las cooperativas. Casi no trabajan junto con, o no acatan a la Ley General del Trabajo, hasta incluso tienen otras escalas de trabajo, otra escala de salarial. El mínimo, lo que dice, no pagan lo que según la Ley General del Trabajo dice. O el empleado, ¿cómo puede actuar de esa manera? Te respondo con una pregunta sencilla y creo que la tenemos acá. ¿Las cooperativas están excluidas dentro de la Ley General del Trabajo? Fíjate la presentación ahí. La respuesta clara es no. No. Entonces, el régimen laboral al que se encuentran sometidas las personas que trabajan dentro de una cooperativa es la Ley General del Trabajo, y toda la regulación pertinente y relativa a materia laboral se rige específicamente por esta norma y no deberían incumplir la misma. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando en algunas cooperativas? No nos olvidemos, para los que no conocen las cooperativas como organización no son empresas, ¿correcto? Por eso no las hemos estudiado, por ejemplo, en este módulo. Son organizaciones que se conforman como una especie de, llamémosle, unión de diferentes aportes de la gente para aplicarlos a un logro común, ¿ya? No es lo que termina pasando en la realidad en muchos casos, pero se supone que, por ejemplo, una cooperativa agrícola lo que hace es unir las fuerzas de muchos trabajadores que se dedican a explotar su campo para juntar una fuerza y poder tener una mejor posición dentro de un mercado determinado. Por ejemplo, si es una cooperativa agrícola para producción de verduras, para que todos juntos vendan las verduras, tengan más facilidad para comercializar y demás cuestiones. Entonces, como se considera que muchos de ellos terminan siendo socios y no dependientes, ahí sus escalas de remuneración o la percepción del trabajo es distinto. Que no es lo mismo, por ejemplo, que tú trabajes en Cotel y te contraten como cajero y te quieran pagar menos. Y doctor, otra consulta. Cuando un empleado es eventual, digamos, lo quieren despedir, igual debe avisarse 15 días antes, o cómo debe proceder en ese caso si son eventuales. Bien, el tema del régimen de eventual podríamos nosotros entenderlo desde dos tipos de relación jurídica. Puede ser la relación del contrato de trabajo a plazo fijo, ¿ya? El contrato de trabajo a plazo fijo establece un tiempo determinado de funciones que se fija únicamente
por una razón extraordinaria o por una emergencia que tenga la empresa. Ejemplo, digamos que en un banco tengo muchas mujeres trabajando en cajas y varias de esas mujeres entran, por ejemplo, en estado de gravidez, se embarazan. Entonces necesito como banco contratar a alguien eventualmente, es decir, por un periodo o por un tiempo determinado y sumamente temporal, y en ese sentido me van a hacer un contrato de trabajo a plazo fijo por 3 meses, por 6 meses, máximo por un año. Las condiciones de terminación del contrato, es decir, para que me avisen que el contrato ha terminado, son exactamente las mismas que las causales establecidas en la Ley General del Trabajo. Dicho de otra forma, no podrían avisarme 15 días antes, 10 días antes o lo que sea para concluir la relación laboral y deberían respetar. Eso por un lado. Y otra clase de trabajadores eventuales que suelen contratarse están bajo el régimen de lo que se conoce como contratación civil, y en el régimen de contratación civil lo que termina pasando es que puede haber alguna cláusula que te diga que la empresa podrá prescindir de tus servicios profesionales en el tiempo que ella estime conveniente. Eso depende ya de la relación contractual que tú tengas. Doctor, con relación a los memos, si es que te dan 3 memos que llegan al Ministerio de Trabajo, ¿eso es con una causal de despido sin beneficios? Buenísima pregunta. ¿Qué pasa con los memorándums? Los memorándums es en este momento de las pocas armas de defensa que tienen los empleadores para con los trabajadores. Porque, a ver, seamos realistas. Bolivia tiene un régimen, por ejemplo, yo asesoro varias empresas, ¿ya? Y les voy a contar algunos aspectos que pasan cotidianamente. Hay un rubro que es muy informal. Por ejemplo, una de las empresas que asesoro es una empresa hotelera, un hotel, ¿ya? Y claro, empiezan a trabajar las personas, ¿ya? Y una vez que ya consolidan su relación laboral, pasados los 90 días, por ejemplo, empiezan a llegar tarde, ¿ya? O en el área de alimentos y bebidas, en el que tú necesitas realmente que las cosas se trabajen de una forma eficiente y demás, empiezan a comerse los alimentos o no se higienizan para empezar con sus actividades. Un montón de cuestiones son sumamente perjudiciales para tu servicio, para el producto que ofreces y demás. Y claro, como están reatados o como están bajo el amparo de una norma que es sumamente protectiva, para el empleador realmente le quedan muy pocas armas. Entonces, si una persona se come una manzana dentro de no sé, del restaurante del hotel, no lo vas a despedir porque realmente te va a costar muchísimo poder comprobar este punto. Entonces, una de las armas que tiene la empresa es enviarte un memorándum de llamada de atención sobre este punto. No es propiamente que llegas al tercer memorándum y ya te despide, es como una especie de costumbre que se ha hecho para argumentar qué cosa. La causal, si tú recuerdas que pusimos, de incumplimiento del contrato. Es como decir, señor, tengo un trabajador que ya está el suficiente tiempo y miren, ya evidentemente está trabajando de mala forma y no cumple las funciones para las cuales ha sido contratada. Esa es más o menos la lógica sobre la cual se organiza el tema de los memorándums. No es que llegaste al tercero y te vas a tu casa. Y es más, como trabajador también, si vos ves que hay un memorándum que te ha hecho llegar el empleador y no corresponde, no es correcto, puedes oponerte al mismo. Lo correcto sería que lo hagas también de la misma forma, por escrito, ¿no? Presentando un informe y aclarando tu oposición para tener un respaldo, porque muchas veces estas cuestiones también se configuran en algo que vulgarmente se conoce como acoso laboral. No vulgarmente, que propiamente se conoce como acoso laboral, ¿no? Tienes un jefe que te ha agarrado bronca y empieza a mandarte memorándums por todo y por nada. Evidentemente ahí tienes la facultad, pero tienes que tener los respaldos suficientes como para defenderte de forma adecuada y oportuna. Perfecto, doctor. Gracias más bien. Y si renuncias, doctor, no tienes beneficios sociales, ¿verdad? Tienes beneficios sociales, ¿ya? Los beneficios sociales hemos visto que se disgregan en dos conceptos, ¿correcto? Déjenme ir a la presentación. Espérame un segundo, es que ahí está. Bien, los beneficios sociales por un lado son el desahucio. Esto no te lo van a pagar porque tú estás renunciando, es decir, el desahucio se justifica desde el punto de vista de que
te están dejando sin una fuente laboral, sin una justificación, entonces tienen que darte una especie de contraprestación. Esto no se paga cuando tú renuncias porque tú estás cambiando o tú estás decidiendo terminar la relación, pero sí o sí se paga la indemnización por tiempo de trabajo. Con una salvedad, por si acaso, si a ti te despiden, la indemnización por tiempo de trabajo no se aplica, salvo el caso de los quinquenios, ¿ya? Es decir, si te despiden por hurto al cuarto año con 10 meses, no te van a pagar un centavo. Ah, ya, perfecto. Si es una de esas causales de retiro, entonces ahí ya no te pasa, no te pagan nada. Exactamente. Perfecto, Si se doctor. hubiera consolidado el quinquenio sí te lo tienen que pagar. El pequeño sí. Perfecto. Gracias, doctor. Tengo una Doctor, pregunta. Eh, una consulta. Si son consultorías en las empresas privadas, ¿estas están Sí, obligadas a registrar a los empleados, a los no, seguros? en absoluto. No, no tienes ninguna de las, no tienes ninguno de los beneficios sociales. Esto es un régimen estrictamente civil. No haces aportes. Es más, de hecho, lo que correspondería en este régimen es que tú des factura, por ejemplo. doctor, una consulta. En caso de que el empleado quiera renunciar, ¿con cuánto tiempo tiene que hacerlo? ¿Existe alguna norma o algo así? ¿O Sí, se puede sí, decir sí, mañana renuncio? claramente. Claramente. El desahucio se aplica en doble vía, ¿ya? O se puede aplicar en doble vía. Los 90 días para cuando te quieran retirar y 30 días en favor del empleador cuando tú renuncias intempestivamente. ¿Eso qué supone? Que si tú vas a renunciar, deberías hacerlo con 30 días de anticipación. Si no lo hicieres de esa forma, entonces le abres la posibilidad al empleador a que te pague menos un mes. Es decir, que te haga un descuento de 30 días de trabajo. Como una especie también de compensación por el daño que le estás produciendo. Gracias. Compensación sería en el finiquito, ¿no, doctor? De ahí se Sí, descontaría. exactamente. Exactamente. Exacto. Doctor, Hola, Vanessa. bueno, una pregunta. ¿Qué ocurriría en el tema de, en relación con los accidentes que tuvieran los empleados, el empleado, digamos? ¿Hay alguna modalidad o alguna norma? Por ejemplo, cuando si hubieran tenido algún accidente dentro de la empresa o fuera, tienen algunos beneficios, no sé si es que están impedidos de trabajar, por ejemplo. ¿Qué pasa con su... Sí, hay un régimen que justamente lo vamos a ver a continuación, que eso ya entra dentro de lo que es la seguridad social, ¿ya? La seguridad social se disgrega en dos, la seguridad social de corto plazo y la seguridad social de largo plazo. La seguridad social de corto plazo es la que te va a cubrir, por ejemplo, toda la parte de tu tratamiento de salud, por ejemplo, cuando tienes un accidente laboral, para tu rehabilitación y demás. Sin embargo, cuando esto pasa un tiempo y, por ejemplo, el accidente ha sido de tal magnitud, entonces esto puede pasar directamente a la seguridad social de largo plazo. Cuando hablamos de un accidente que tenga una magnitud en largo plazo, significa que te van a dar algún tipo de invalidez, ¿ya? Y en ese caso ya no va la seguridad social de corto plazo, la relación laboral se extingue y se te empieza a pagar una especie de compensación como una conocida como renta por invalidez. ¿Ya? Entonces, se supone que el trabajador está totalmente cubierto, fundamentalmente cuando el accidente ha sido entendido, categorizado como de trabajo. ¿Y esa renta de invalidez equivale a un sueldo o una parte del sueldo, un porcentaje? Equivale a depende tu grado de invalidez, para empezar, depende la categorización que te vayan a dar, depende la cantidad de cotizaciones, es decir, de los aportes que hayas realizado antes, porque no es lo mismo que quedes inválido el primer mes que después de 10 años de trabajo, y adicionalmente tiene que ver con ese cálculo en función al tipo de accidente, entonces a la declaración del porcentaje de invalidez que vayas a recibir, en función de las cotizaciones, es decir, de los pagos que hayas realizado a tu caja o a tu AFP. Ah, ya, Exactamente. perfecto. Perfecto. ¿Ya? O sea que ya saben, no se hagan caer un ladrillo en la cabeza el día 1 de su trabajo.
No va a servir. No va a servir de mucho. Le pongo una pregunta más. Las Las empresas que quieran, tienen... para eso estamos hoy día. Las Por eso lo he empresas hecho tan tienen... abierto esto. Sé que hay muchas, ya les he dado aquí los lineamientos básicos, pero como generalmente en materia laboral uno tiene diferentes ideas y necesita ir puliendo esto, es por eso que lo he hecho tan amplio y una introducción tan cortita. Dale, William. Ya. ¿Las empresas tienen algún beneficio cuando registran a los empleados en los seguros? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con beneficio? No sé si les dan, por parte, digamos, del Estado, les otorgan no como permisos, sino en los temas impositivos, impuestos, o le pueden dar algo menos, ¿no? Menos de pagar de impuestos. La cruda respuesta es no. No hay ningún régimen que te favorezca la relación laboral, no hay ningún régimen que te proteja por cumplir la norma. En realidad esta es una obligación que se establece, llamémosle como una carga laboral. Por eso es que acá tenemos ustedes que vienen de la rama más económica, cuando una empresa hace el cálculo de la, llamémosle, connotación o consecuencia económica que tiene la planilla laboral sobre el patrimonio o sobre el ingreso, no se hace específicamente una suma aritmética de los salarios, porque a los salarios tú tienes que agregarle, por ejemplo, los aportes patronales. Por ejemplo, para el tema de corto plazo, hay otros aportes que se hacen a largo plazo. Entonces, esto termina, no sé si alguien ha trabajado en tema de planillas, nos puede ayudar muchísimo más porque lógicamente no es parte de mi área y nos va a ayudar esta experiencia, pero se dice que el recargo que tú tienes que considerar como empleador cuando contratas a alguien es un 30% más de lo que le pagas al trabajador. No sé si alguien ha podido trabajar alguna vez y nos puede decir con exactitud este monto, pero es un porcentaje cercano a. ¿Nadie es? ¿No? No. ¿Nada? Bien. Bien, voy a continuar porque hoy día tenemos que dar todo el pantallazo completo a lo que es normativa social y si desean después volvemos. ¿Ok? Yo sé que es viernes, pero no se preocupen, no nos vamos a ir antes de las 9. Y mañana a las 9, pero de la mañana, ¿no ve? Súper. Bien. Continuamos entonces, y acá entramos al régimen de seguridad social. Básicamente este es un régimen, chicos, que está establecido en función a, llamémosle, la protección que tiene que tener el trabajador en el desarrollo de su actividad o de su vida profesional, y que de manera accesoria protege y defiende también la seguridad, o si quieren ustedes, el desarrollo de la vida de sus dependientes, entendiendo por dependientes a las personas que conforman su familia, ¿ya? Entonces es un régimen un poco mixto y tiene varias connotaciones. Encontramos dentro de este régimen una escala, podríamos decir, separada, que es el régimen de seguridad social de corto plazo, que hace lo que vulgarmente nosotros conocemos como cajas de salud, y un régimen de largo plazo que tiene que ver con nuestros aportes jubilatorios, aunque no es lo único y vamos a ver a continuación, ¿ok? Bien. Primero, la seguridad social de corto plazo y la de largo plazo también, pero la de corto plazo fundamentalmente se encuentra normada en lo que es el Código de Seguridad Social, es lo primero que debemos decir, y básicamente la idea de la seguridad social de corto plazo es aquella colaboración, esa cooperación, ese respaldo que tenemos los trabajadores para cubrir las contingencias inmediatas de la vida y también las del trabajo. Nos otorgan un derecho a percibir atención médica, sobre todo, que sea necesaria para la curación
y rehabilitación por, y los siguientes puntos son importantes, enfermedad común, maternidad y riesgos profesionales, dentro de los cuales entra lo que nos decía Vanessa, el accidente de trabajo y enfermedad profesional. Y aquí ven ustedes otra pregunta que encontramos que tiene que ver con el soporte, es decir, quien termina pagando es el empleador con un aporte patronal del 10% sobre nuestro ingreso mensual. Adicionalmente, nosotros como trabajadores pagamos también un monto determinado que es muchísimo menor. Esto cubre específicamente también los seguros de, además de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales solamente de corto plazo. Cuando ya son de largo plazo, esto pasa a lo que se conoce como seguridad social de largo plazo. Los regímenes de corto plazo se financian con estos aportes a partir de la promulgación de la Ley 924. Es bien importante mencionar que dentro de este régimen de seguridad social, chicos, de corto plazo, nosotros encontramos todo lo que tiene que ver con la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, cajas bancarias, todas las cajas que están dentro del sistema pertenecen a este tipo de organización y lógicamente había un momento en el que se consideraba que era un régimen cerrado. Esto significaba que tú, como empresa, no podías escoger dónde participar. Y por eso es que había cajas, o si quieren ustedes, cajas de salud que tenían mayor prestigio que otras. En tiempos pasados, no lo sé ahora, pero por ejemplo, no era lo mismo, y bueno, actualmente tampoco es lo mismo, ¿no? Pero no era lo mismo en una época pertenecer como afiliado a la caja bancaria, que tenía servicios excelentes en comparación a la Caja Nacional de Salud. Actualmente, evidentemente, pertenecer a la Caja Nacional de Salud es probablemente lo menos ventajoso posible dentro de tus relaciones laborales, pero hay otras cajas que han tomado mucho realce a partir de la desregulación del mercado. Lo que pasa es que en la época del gobierno de Evo Morales surgió y se creó la Autoridad del Sistema Único de Seguridad Social, que es la ASUS, y que efectivamente ya empieza a regular de mejor manera la actividad de las diferentes cajas y hace que, por ejemplo, tú, cuando abras una empresa o cuando ustedes estén en la apertura de una empresa, pueden, dentro de los 30 días que se ha aperturado la empresa, escoger o seleccionar a la caja a la cual desean pertenecer. ¿Ya? Eso es bien importante que lo tengan presente. Pueden abrir una silpanchería y querer ser parte de la caja bancaria, o pueden abrir una empresa de extracción de hidrocarburos y querer ser parte de la Caja Nacional de Salud. Eso depende exclusivamente de ustedes, ¿ya? Si pasa ese tiempo, se nos caduca el derecho y específicamente va a ser la ASUS quien te, entre comillas, te sortee y te lleve a cualquier caja de acuerdo a su criterio. Bien. Después de esto, obviamente en este pantallazo que estamos haciendo, perdón chicos, encontramos a lo que es la seguridad social de largo plazo. Básicamente, desde un punto de vista general, nosotros... Alguien me está matando con el eco. Bien, desde el punto de vista general, Liliana, si puedes mutear, por favor, que me vas a enloquecer. Bien, ahora sí. La seguridad social de largo plazo, chicos, es lo que habitualmente nosotros encontramos relacionado con qué vamos a percibir cuando seamos viejitos, es decir, nuestra jubilación. Sin embargo, no es lo único que cubre. Cubre también el tema de cualquier invalidez que se hubiese presentado dentro del plazo de nuestra relación laboral, la muerte, porque no nos olvidemos que lamentablemente cuando fallecemos, hay un pago que nos tiene que realizar la administradora de fondos de pensiones y también los riesgos profesionales que están derivados o relacionados con una posibilidad de invalidez. Entonces, dentro de lo que es la seguridad social de largo plazo, además de la jubilación, encontramos lo que son las rentas de vejez, las rentas por incapacidad permanente, eso era lo que yo le hacía mención a Luis, es decir, una incapacidad total, una incapacidad parcial. También encontramos, cuando es aplicable, las rentas de viudez que se conocen, es decir, el pago que se realiza al viudo o la viuda supérstite. Esta renta de orfandad que es bastante rara de encontrar, y específicamente las prestaciones mortuorias. Es muy importante que ustedes conozcan que cuando un trabajador fallece, entonces es cubierto un determinado pago que realiza el administrador de fondos de pensiones
para el gasto de CPL. Actualmente, chicos, y por decir actualmente, vergonzosamente en realidad, Bolivia ha migrado al sistema del sistema privado de administración de nuestros fondos a un sistema público a través de una empresa que ha sido creada mediante ley número 65, que es la gestora pública de las pensiones. Básicamente, se ha creado este ente que iba a dedicarse, y les digo iba, un poquito más adelante les voy a explicar por qué, a la administración del sistema de pensiones. Es decir, ya no iban a existir o ya no van a existir, se tiene previsto que ya no existan lo que conocemos como AFPs, las AFPs desaparezcan, todos los fondos específicamente deberían ser transferidos a la gestora, quien debería encargarse de su gestión y administración para posteriormente dar paso a al pago directo por parte de ellos de lo que son las diferentes rentas. Actualmente las jubilaciones siguen totalmente en manos de las administradoras de fondos de pensiones. Este funcionamiento, que está autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, debió haber establecido en un plazo de 4 años desde su promulgación que los fondos destinados en favor de las AFPs pasen a la gestora, pero actualmente esto es uno de los principales problemas con los que se está encontrando el Estado, porque la gestora no ha podido desarrollar las capacidades suficientes como para poder hacerse cargo de todo este sistema. Adicionalmente, las AFPs están iniciando procesos arbitrales, mañana veremos qué es un proceso arbitral, que es una especie de juicio privado, para que el Estado le pague una millonada de dinero por haberlos quitado del negocio, y realmente es un conflicto sumamente grande, sumado a que la nueva visión de los ejecutivos a cargo de la gestora, tenemos incluso declaraciones públicas, dicen que es una entidad creada en vano, que nunca se va a poder ocupar de este régimen. Entonces es una novela ya ni siquiera mexicana, yo diría que es una novela venezolana, o de aquellas sumamente largas y difíciles de llevar a cabo. Actualmente, si nosotros queremos saber realmente qué es lo que está pasando, todavía el régimen de AFPs en materia de jubilación se encuentra vigente, no se sabe por cuánto tiempo más, pero evidentemente va a tener una duración prolongada, creo yo. Bien, entonces, desde un punto de vista muy general, esa es la estructura del sistema de seguridad social en Bolivia. Un punto muy importante que yo creo que ustedes es necesario que analicen, tiene que ver específicamente con esto que hablaba del orden público y la relación laboral y las relaciones derivadas también de los derechos y beneficios sociales que tienen que ver con la seguridad social. Se dice, primero que nada, que todas estas normativas son de orden público, ¿ya? Esa es una declaración sumamente importante que ustedes tienen que tener presentes. ¿Qué significa que una declaración de este tipo alcance carácter de orden público? Significa que no está sujeto a la negociación con el trabajador. Si yo tengo una empresa y le digo al trabajador, por ejemplo, ¿ya? No vas a tener vacaciones porque la empresa está empezando y yo te voy a pagar tus vacaciones, y tú dices, pucha, interesante, yo no necesito descansar y prefiero que me paguen esas vacaciones, voy a tener un ingreso extra. La respuesta es error. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es un beneficio social, es un derecho establecido en favor del trabajador que no está sujeto a la negociación con el empleador porque es de orden público. Otro ejemplo, tú te vas a retirar, la empresa está pasando malos ratos y te dice, mira, no tengo problema, te voy a pagar, es más, en lugar de pagarte 15,000 bolivianos, te voy a pagar 16,000, pero en 8 cuotas de 2,000 bolivianos. Tú dices, perfecto, me parece totalmente razonable, así apoyo a la empresa. Bien, ¿ese acuerdo es válido? La respuesta es no. No puedes someter a negociación y a conciliación o acuerdo privado ningún derecho social. Y la empresa tiene específicamente esos 15 días que hemos hablado antes para pagarte. ¿Por qué? Porque tiene estos derechos, estos beneficios, todo lo que hace la relación laboral ha adquirido carácter de orden público
y además derechos laborales conocidos como irrenunciables. Hasta ahí, un punto. Ahora, esto que nosotros tomamos como, pucha, es totalmente normal. Si nos vamos, por ejemplo, creo que ayer se los comentaba, a otro régimen, por ejemplo, nos vamos a trabajar en Estados Unidos, nada de esto que les he contado tiene ninguna vigencia y ninguna validez. Nos contratan, nos pagan por hora trabajada, por ejemplo, y si le caímos mal a nuestro empleador, nos dicen, bueno, hasta luego, de patitas a la calle y hasta mañana. Solamente se reconoce el aspecto de la relación laboral por las horas efectivamente realizadas. Esto significa lo siguiente, no estoy diciendo que uno sea bueno, el otro sea malo, sino que no tomemos como que esas son verdades absolutas en todas las realidades jurídicas. De hecho, Bolivia es uno de los países más restrictivos o más favorables a los trabajadores en lo que tiene que ver con normativa que los beneficie. Y lo que pareciera ser un marco de protección o un marco, llamémosle, favorable en favor de los trabajadores, lo que ha tenido como consecuencia cuando ya hacemos un estudio de la verdadera realidad que atañe a esto, es que básicamente estamos consiguiendo que el régimen laboral cada vez decrezca en mayor medida. No es que he dicho, pero he terminado. Ahora sí podemos volver a abrir la participación a ustedes, chicos. Licenciado, una preguntita, porfa. Adelante. Era respecto a los contratos. Hay un tiempo. ¿Cuál es? Yamil, se me ha cortado, por si acaso. No te escuchaba. Ya. A los contratos, ahí se me cortó. De plazo fijo, sí, los contratos de plazo fijo tienen un tiempo. ¿Cuál es el menor tiempo que se puede? O sea, un mes se puede hacer un contrato de plazo fijo. El contrato de plazo fijo no tiene un tiempo mínimo, pero lógicamente no se va a utilizar un contrato de plazo fijo con todo lo que eso implica. No nos olvidemos de que estamos hablando de registro, anotación en el ministerio, en las cajas y demás. Entonces, evidentemente, con todo lo que eso conlleva, se supone que no vas a entrar bajo régimen de contrato de plazo fijo por un término menor a 3 meses. Ah, ya, muy bien. Y en ese caso igual se tiene que aportar a las AFP. Absolutamente, la relación laboral en un contrato de plazo fijo es idéntica, lo único que está reatada a un periodo determinado de tiempo. Nada más, esa es la única diferencia. Buenísimo, muchas gracias. Provecho. Doctor, una consulta. En el caso de las AFPs, ¿hay algún caso en el que se puede pedir una devolución, un porcentaje? Eso es bueno. Ah, vos quieres organizar a la asociación, ¿no? Exacto, quiero pedirlo. Bien, yo también lo he pensado, te soy sincero, soy parte de la gente que no le ve ninguna utilidad a las AFPs, que piensa que realmente son algo que más nos perjudica que nos beneficia, pero la respuesta es no. Materialmente hablando, hay estudios económicos que se han realizado que demuestran que es prácticamente imposible realizar esto sin hacer quebrar al Estado propiamente. No nos olvidemos que las AFPs en este último tiempo han invertido mucho en recursos en las empresas estatales, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de la factibilidad, ya se ha decretado que esto no va a pasar. Fue una idea que tomó mucho impulso en un primer momento, pero realmente la repercusión económica que esto tendría sería devastadora para la salud del Estado como tal. Lamento decirte eso. Doctor, en cuanto a las AFPs, ¿se puede saber cuánto te van a pagar dependiendo de tus aportes? ¿Y hasta cuánto tienes que trabajar? Sí, es un cálculo que tú tienes que cumplir un total de, se llama cotizaciones, que son los aportes mensuales que vas realizando. Aproximadamente, para que tengas una idea, son 10 años de trabajo de aportes que hayas realizado. Sin embargo, obviamente, mientras más aportes, más vas a recibir porque es un fondo, ¿ya? Y te sacan un coeficiente. Pero ahí hay una pequeña trampita.
tú tienes que, además de cumplir una cantidad mínima de aportaciones o de cotizaciones, tienes que cumplir con la edad mínima. Y esa es la otra parte de la trampita, ¿no? Se dice que está establecida en función a una esperanza de vida realmente alta, lo que significa que vas a estar en aprietos en el momento que quieras, que quieras cobrar, y esa es una de las pequeñas trampas por las cuales yo le mencionaba a William que yo no estoy muy de acuerdo con el tema de las jubilaciones. Y en segundo lugar, tiene que ver con otro aspecto que ya escapa totalmente a mi área de expertise, que es el coeficiente de rentabilidad de tus aportes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos, los voy a explicar. Un abogado hablando de números, salgo un poquito del promedio, no soy tan burro como todos los abogados somos en materia de números, pero con seguridad, con mucha menos certeza que ustedes. Las AFPs, a las AFPs nosotros les entregamos mensualmente, los que trabajan en relación de dependencia, un aporte que realizan, ¿ya? Que es un porcentaje de nuestro salario. Generalmente el aporte más grueso que nos descuentan. ¿Y qué es lo que hacen las AFPs? No nos los guardan como un banco. Las AFPs están obligadas a realizar inversiones con esos aportes, inversiones que se entiende que van a ser seguras, ¿ya? Entonces, esas inversiones que son seguras, digamos, la AFP agarra con los aportes de Luis, Williams, Vanessa y Melissa, voy a comprar bonos del Tesoro norteamericano, por decir algo. Ahí tiene una rentabilidad. Después, con los aportes de Ariel, de Esther, de Daniel y de Jennifer, voy a correr un riesgo un poquito mayor y me voy a comprar bonos que emite el Estado boliviano, por decirte algo, y así según corresponda. O van a la bolsa y realizan inversiones en bonos, en acciones, podría ser, depende de las regulaciones que les emite específicamente el Estado. Y esa platita que tiene, para ellos, obviamente, implica un rendimiento, es decir, una ganancia determinada. Por favor, están pidiendo que Liliana active su cámara, si no, no vamos a continuar, va a ser una especie de bloqueo. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, hay un estudiante que no está en listas, Liliana Mamani, por favor. Hola, Disculpe, es que es de su laptop de mi hermanita. Por favor, sí. No está en la lista. Mil gracias, perdón, doctor, adelante. No puedo verlo bien, por eso lo activé la... No me puede apreciar, José, déjala, por favor. Bien. Adelante, doctor. Gracias, José. Entonces, toda esa platita, que es un fondo bastante grande, ampulosísimo en dinero para una economía como la nuestra, es una locura de plata, va a ganar algo, ¿no es cierto? 1, 2, 100, lo que fuera. Y ese es nuestro coeficiente de rentabilidad de la inversión. El problema que está pasando, y que es un problema realmente que se ha detectado, y no tiene que ver personalmente, y esto hay que ser sinceros, con las políticas de la AFP, tiene que ver con políticas económicas. El Estado, bastante inteligentemente hablando, ha dicho, ahora inviertan en nosotros, ¿ya? Y como el Estado no es precisamente el mejor empresario, lógicamente sus márgenes de rentabilidad han ido reduciéndose, por lo que en la actualidad se decía nuestro coeficiente de rentabilidad está en un promedio de 2.6%, ¿ya? Lo que significa, en términos económicos, que si la inflación está, por ejemplo, en un promedio de 10, 15, 20% anual, por decirles algo, por algo más real, un 10, 12%, y lo que nosotros estamos ganando es un 2.6%, es cuestión de simple aritmética ver el poder adquisitivo que está perdiendo esa inversión que nosotros tenemos o esa renta que nosotros estamos depositando en las AFPs. No cubre. Pueden llorar. En serio. Porque es para llorar. Y otra, no se puede sacar cuando tú quieras ese dinero, ¿no? Se queda ahí para siempre, es que incluso no llegas a todos los aportes, ¿no? Sí. No, si tú no llegas a todos los aportes, pero cumples con algunos requisitos, sí te dan una especie de devolución que en términos reales va a ser un chiste.
No. ¿Y eso te van dando mensualmente? Eso depende. Entiendo que si tus aportes son irrisoriamente pocos, te pueden entregar el monto total, y si tienes alguna posibilidad, sí te dan un monto menor que lo que sería el alcance de tu jubilación. ¿Ya? Pero en todos los casos, siempre va a ser mejor poder alcanzar la cantidad de aportes mínimos, porque evidentemente te va a ser mucho más beneficioso. Perfecto. O llegar a Si no, renta dignidad nomás. Esperar eso, ¿no? Sí. Yo sé que se quieren ir, pero no me voy a ir yo, así que sigan preguntando. Doctor, disculpe, buenas noches. Ariel, yo pensé que habías dejado una foto. No, doctor. Una consulta, doctor. Cuando una persona trabaja más de 10 años en una empresa, pero a diario solamente como 2 horas, ¿tiene derechos como finiquito o beneficios sociales? Pues excelente tu pregunta, Ariel. A ver, el régimen de relación laboral establece, ¿te acuerdas que habíamos visto varias características? Y una de ellas tiene que ver con la jornada laboral, ¿ya? La jornada laboral está definida como esa cantidad de horas que tú tienes que trabajar por semana. De acuerdo a la ley, la cantidad de horas por semana, y aquí les voy a dar otra mala noticia, pero nos vamos a quedar calladitos por si acaso. ¿La jornada laboral de cuántas horas es? 40 o 48. Semanales. Semanales. 48 horas, ¿ya? Sí, y hay un régimen especial que es el de la media jornada laboral, que es exactamente la mitad, ¿ya? Por lo que se debería suponer en términos precisos que si tú trabajas 2 horas en una empresa, no deberías estar sujeto a un régimen de relación laboral porque no se ajusta la cantidad de horas que tú estás prestando. Sin embargo, podría entenderse, es algo demasiado específico, pero en términos generales no debería estar sujeto a esta relación laboral porque es algo no adecuado. ¿Dónde está la parte mala? Cuando uno quiere sacar vacaciones, y no sé por qué no pasa, generalmente, ¿cómo cuenta los días de trabajo para sus vacaciones? Incluidos sábados y domingos. Generalmente contamos de lunes a viernes. Sí. ¿Ya? Pero les tengo una mala. Si su empleador conoce mejor la norma y quiere contarles de lunes a sábado, perfectamente puede hacerlo. Eso significa que el sábado, por definición legal, se entiende como día laborable. ¿Ya? No le digan a su empleador, pero está perfectamente en el derecho de hacerlo. Tomar sábado más. Y pues son 48 horas. Yo pensé que eran 40, la verdad. No, eso es algo nuevo. 40 para las damitas. Las mujeres tienen una jornada laboral de 40 horas semanales, los varones de 48. Ah, perfecto. Entonces, ahí sería el sábado más, ¿no? Sí, exactamente. Doctor, en este caso entonces no tendría derecho al finiquito cuando se retire. Habría que analizar dentro de esta relación si es que hay un contrato de trabajo o si es que hay alguna relación laboral que ya se haya verificado. Si están realizando aportes, si esa persona que trabaja está inscrita a una caja y todo lo demás, entonces sí tiene el mismo derecho. Pero si solamente está trabajando 2 horas, se puede considerar perfectamente como que es una relación de otra característica y no laboral. Muy bien, doctor. Gracias. De nada. Una empresa puede tomar, digamos, el sábado no trabajas, pero te aumenta 1 hora más de trabajo de lunes a viernes, en vez de 8 o 9. No. Lo que sí se puede hacer y se establece dentro del régimen es que te establezcan 9 horas de jornada, pero te den medio día libre. Mediodía. Para que tú puedas realizar cualquier otra actividad. Sí, eso sí se puede hacer. ¿Ya? Pero no te pueden aumentar. Ahora, sobre el tema, un tema muy importante.
el tema de las horas extraordinarias, o lo que se conoce como horas extras que realizamos, no es quedarte más tiempo en la oficina y ya está. Se entiende que es una, llamémosle, actividad extraordinaria a tu jornada laboral y con algo que no tenga que ver con errores o defectos tuyos en tu rendimiento laboral. O sea, si destinas media hora en ir a comprar la yaucha a San Pedro, otra media hora en soparla en tu café y finalmente tienes que recuperar la otra media hora armando el fútbol de los domingos o la chupa de viernes, eso no se va a considerar como hora extraordinaria, ¿cierto? Porque te estás quedando simplemente para cumplir las funciones atingentes o específicas a lo que tú has realizado, ¿ya? Y adicionalmente hay una categoría que se llama los puestos de confianza, por ejemplo, ejecutivos, que no tienen jornada laboral estricta y pueden estar más tiempo y no tienen ningún derecho a horas extraordinarias. ¿Las primas pueden ser tomadas como pagos de horas extraordinarias? Buenísima pregunta, porque yo me había olvidado de hablarles de las primas. ¿Qué son las primas? No vengamos con el chiste del chavo, ¿no? Williams estaba pensando en eso con seguridad. Un bono. Un pago es un sueldo, ¿no? Un sueldo más que te da la empresa. ¿Por qué? ¿O cuándo se tiene que pagar? Cuando existan Cuando la empresa tiene utilidades. Bien. Sí. Se paga específicamente como una especie de compensación porque, entre comillas, no entre comillas, realmente tu trabajo ha hecho que la empresa gane plata. Si la empresa gana plata, entonces está obligada a pagarte extra un bono, como bien creo que Yamil nos dijo. Como Yamil no prende su cámara, a veces me cuesta ver si está hablando. No, y en este caso, la prima, chicos, es muy importante. Ustedes que se dedican algunos al área contable o están en todos los casos con mayor relación al tema económico, un craso error que muchas veces se comete es decir, perfecto, he obtenido utilidades, ¿ya? He ganado 10 bolivianos, pero ¿y ahora de dónde voy a pagar primas? Lo que habitualmente las normas contables te mandan es que para considerar la prima, la tengas que insertar antes de, ¿ya? Para evitarte que la empresa se encuentre ante ese feo momento que implica tener que pagar primas y no saber de dónde sacar. Sabemos muchas veces que la contabilidad en algunas circunstancias se hace una especie de estrategias contables, ya sea para obtener recursos conocidos como utilidades o para obtener pérdidas. Hay algunos juegos contables que se realizan, algunos válidos y otros de los que es mejor no hacer referencia, pero este es un aspecto que se tiene que considerar, ¿ya? Porque si obtienes utilidades, así sea que no alcancen para el pago de una planilla, o que tenga una repercusión mayor al 25%, de todas formas, proporcionalmente tendrás que hacer como empresa un pago de este monto. Entonces, por las utilidades que obtiene la empresa. Exactamente. Un sueldo, por si acaso. Bien, chicos, así de rápido se nos ha pasado. Bueno, para mí se ha pasado rápido la clase. Creo que a algunos no estaba como tan rápido el tema. Si quieren un par de preguntas, yo con mucho agrado estoy para eso. No es que no tenga nada que hacer ni nada por el estilo, pero estoy para eso. Así que con mucho gusto, chicos, estoy atento a cualquier pregunta más que tengan. Y si no hubiera nada, sí, ahí terminamos la clase. Yo tengo una, por favor, licenciado. Claro, Es Yamil, adelante. respecto a los salarios dominicales. Salarios dominicales. Te has metido en un tema complejo, ¿ya? ¿Sí? No sé si se acuerdan, yo he trabajado justamente en la Cámara de Comercio de esa época. Ha habido un tremendo lío hace unos años por el tema del pago del dominical, ¿ya? A alguien en algún momento se le ocurrió leer una norma, a algún sindicalista o algún sindicatero propiamente, porque realmente fue mal llevado, y dijeron, mira, aquí hay un reconocimiento de un pago dominical, ¿ya? Les voy a contar la historia cómo ha sido, ya que estamos en confianza. Entonces, el Ministerio de Trabajo, en épocas, en la última administración de gobierno, anterior a esta, estaba
básicamente gobernada por gente que tenía relación con la Central Obrera Boliviana, ya que pertenecía, y esto no es algo malo, sino que realmente estaba coteado así. Entonces a alguien se le ocurrió leer esa norma y dijo, perfecto, el que trabaja en domingo, además del pago que se le hace, tiene que recibir otra compensación extra, ¿ya? Y bueno, ahí se armó el zafarrancho, porque por ejemplo, todas las empresas, el caso insignia fue Pollos Copacabana, no sé si se acuerdan, y pucha, realmente casi los hacen cerrar de tanto lío que hubo. ¿Y qué es lo que pasa? Esto pueden buscarlo con toda la libertad. El pago dominical, como se conoce ese concepto, no estamos hablando del pago en día no laborable, que eso en todos los casos es un pago doble, y ese se cumple. El pago dominical, además de este, supone otro pago más, que creo que es un pago cuádruple, ¿ya? Y que se da únicamente en las actividades industriales, es decir, en fábricas, o en lugares donde yo realizo actividades alejadas, digamos, en un pozo petrolero o en una mina, por ejemplo. Es decir, que no aplica, por ejemplo, al sector comercial o al sector de servicios, que por la naturaleza de su actividad está obligada a trabajar esos días. Ejemplo, restaurantes, ejemplo, hoteles y demás. Sin embargo, fue tan mal llevada la relación que terminó en este zafarrancho. Pero la realidad es que ese pago dominical de ese cuádruple no corresponde a actividades que sean eminentemente propias de la función a la que se desempeñan. Es por eso, por ejemplo, que cuando tú trabajas en un hotel, el hotel tiene perfectamente y está totalmente validado la posibilidad de darte otro día de descanso alterno al domingo y no te tiene que pagar doble, por ejemplo. Ah, ya, buenísimo. No es por abusivo, simplemente es porque hace a la realidad. El hotel no se puede dar el lujo de cerrar sus puertas un día no laborable o un feriado. Lo mismo pasa con un lugar de expendio de comida. Muy bien. Gracias. La No, compensación ante eso sería que no trabajes un día de semana, normal. Exacto. Generalmente los hoteles te dan, digamos, tú trabajas a ti te toca trabajar en domingo, entonces tienes la libertad de decirte, bueno, viernes no vienes a trabajar. Ese se compensa tu día de descanso. Ah, bueno. Perfecto, doctor. Si vives en Estados Unidos y trabajas de domingo a domingo, no te pagan nada por nada, solo es hora de trabajo. Así por tal ejemplo. cual. Doctor, una consulta. Claro, Ariel. ¿Por qué el finiquito nos tiene que pagar por cuotas? Porque es un beneficio en favor del trabajador, que es como un pago total por la relación terminada y tiene que pagarse dentro de los 15 días. No está sujeto a negociación, no está sujeto a nada. Y lo que corresponde incluso como pequeña trampita que te voy a contar y no le digas a nadie, es que si te pagan el día 16, tú puedes recibir feliz y después iniciar una reclamación para que te paguen un 30% extra, que es la multa. Está bien, doctor, gracias. Y me llamas para compartir el botín. 30%. Bien, chicos, ahora sí creo que ya están cansaditos. Mañana nos vamos a ver a las 9. Espero que sea rápido. Es un tema bien amplio el que yo tengo para darles. A mí me encanta, es una de mis especialidades, que es el tema de la resolución de conflictos, pero lo voy a hacer lo más llevadero para ustedes posible. Espero que les haya gustado la clase de hoy y en general el módulo. Y estoy también, mañana aprovechemos un tiempito que tengamos para cualquier duda que les haya quedado en el tintero también. Para eso estamos. ¿Listos, chicos? Y mañana, si quieren los primeros 5 minutitos o 10, si tienen dudas sobre el trabajo, también la podemos ver. Está bien, doctor. Que descansen, todos abríguense, esta vez todos estamos muriendo de frío, así que estén muy bien. Igualmente, doctor. Hasta mañana, compañero. Pero, chicos, Mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Chao, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, Chao, chao. doctora. Hasta mañana, compañeros. Chao. Chao. Doctor Darza, buenas noches. Mañana 9 en punto la reunión, entonces ya está. Les voy a enviar al grupo el enlace, por favor, para mañana a las 9 de la mañana. Buenísimo, gracias. 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 Gracias, José.
De nada, hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Chao.